Bienvenidos y bendecidos. Hago extensivos saludos de parte del pastor Obando y de Katy para la iglesia y compartimos la palabra del Señor. Este es el segundo mensaje de Avanza y Conquista. Si querés ahí ponerle un título a este mensaje, justamente es Avanza y Conquista. No sé si te has dado cuenta, pero muchas veces cuando nosotros prendemos la televisión y encontramos un partido de fútbol o un partido de básquet, de tenis o de lo que fuere, y hay dos equipos o hay dos contrincantes ahí que están queriendo ganar, si vos te quedás mirando un ratito el deporte que están practicando, si vos te quedás mirando un ratito, vas a ver que dentro de muy poquitito tiempo vas a empezar a hinchar por alguno. Por ahí no lo conocés quiénes son, pero vos decís, no, quiero que gane el de remera blanca, quiero que gane el de rulitos, quiero que gane, qué sé yo, y tomás elección por alguno de los dos que están jugando ese partido. Los otros días le digo a mi hijo, el más pequeño, digo, ¿qué estás mirando? Deportivo Riestra Morón, me dice. ¿Qué sé yo? Ahí estaba cambiando, vio el partido y como le gusta mirar partidos, se puso a mirar. Pero ¿qué te quiero decir con esto? Todos nosotros sabemos que tenemos que tener una elección. ¿Sí? Esto es algo interno, innato en nosotros, de que tenemos que elegir. Y ahora la gran pregunta es, ¿qué te estoy diciendo? ¿Que tenés que elegir entre un equipo de fútbol y otro? ¿Entre un jugador de tenis y otro? No. Lo que la Biblia nos enseña y lo que nos pide es que nosotros elijamos vivir nuestras vidas con Cristo o sin Cristo. Y tenemos una elección que tomar. Si elijo a veces por qué equipo de fútbol simpatizar, ¿cómo no elegir a Jesucristo como Señor y Salvador de mi vida? Mira, con esto te quiero decir, es que si yo quiero que el reino de Dios avance y conquiste, si yo quiero que el Evangelio conquiste cada vez más terreno, ¿qué voy a tener que hacer? Voy a tener que elegir a Cristo, voy a tener que elegir por Cristo y jugarme la vida por Cristo. Y la mejor elección y la primera elección para poder querer que esto avance y crezca es elegir a Cristo como Señor y Salvador. Porque si no, nunca voy a entender qué tiene que avanzar, qué tiene que crecer, qué tiene que conquistar. Y no lo voy a entender. ¿Por qué? Porque me falta lo principal, me falta Cristo. Pero ahora cuando yo tengo a Cristo en mi corazón, va a producir algo en mí que voy a querer que muchas personas conozcan a Cristo, que muchos hogares sean transformados, que muchas familias cambien, que muchas vidas pasen de vivir una vida sufriente a vivir una vida dichosa. Esa es la primera elección que nosotros tenemos que hacer, elegir por Cristo. Y cuando entiendo eso, voy a querer que todo fluya, que todo avance, que todo crezca, porque he encontrado el gran propósito a mi vida, el propósito de servir ¿a quién? De servir a Dios, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Mirá, te invito a que me acompañes, por favor, en la Biblia, Josué, capítulo número 1, del versículo número 1 al 7. Y dice así la palabra de Dios. Vamos a tomar la vida de Josué como un ejemplo de alguien que avanzó y conquistó para hacer la voluntad de Dios, y que también ese sea el deseo de nuestro corazón. Dice, aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló con Josué, hijo de Nun, siervo de Moisés, diciendo, mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa este Jordán, y tú y todo este pueblo, a la tierra que yo doy a los hijos de Israel. Versículo 3, yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio.
Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que le daría a ellos. Solamente, versículo número 7 y último, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Hasta aquí vamos a tomar el ejemplo de la vida de Josué, cómo hizo Josué para que el reino de Dios se extendiera y cómo nosotros tenemos que hacer para que el reino de Dios se extienda. En primer lugar, acordate, aceptar a Cristo en nuestro corazón. Eso es fundamental. Pero vamos a ver 4 cosas que son importantes para que el reino de Dios avance, para que Jesucristo cada día sea proclamado en una vida nueva más. Y el primer punto, Dios habló con Josué. Dios habla. Dios habló con Josué, lo podemos ver en el versículo número 1, donde dice, Jehová o Dios habló con Josué, hijo de Nun. En Levítico, capítulo 1, versículo número 1, vamos a ver que Dios habló con Moisés. Y así a lo largo de la Biblia vamos a ver que habló Dios con muchos personajes bíblicos más y que fueron utilizados con mucho poder. Pero ahora la gran pregunta que yo me tengo que hacer. Dios habló con Moisés, Dios habló con Josué, Dios habló con Isaías y otros tantos más, pero la pregunta es, ¿Dios habla conmigo? ¿Escucho la voz de Dios? Por ejemplo, escucho la voz de Dios que me dice, recibí a mi Hijo Cristo en tu corazón para ser libre. Escucho la voz de Dios que me llama a consagrarme, a vivir una vida en santidad, a tener una vida de propósito. Hay algunos hermanos en Cristo que pueden escuchar esa voz de Dios audible, que les dice, que les anuncia, que les habla decisiones o cosas aún que le van a pasar. Otras personas, por ejemplo, Dios les habla por medio de sueños. Una hermana se le acerca a Estrella y le dice, Estrella, anoche soñé con vos y soñé que me pedías tal cosa, que hiciera tal cosa. Y eso que Estrella le pedía en el sueño, supuestamente era Dios hablándole, era un paso de consagración. Que ella se consagrara a Dios, que dejara de hacer algo para empezar a hacer algo bueno, algo santo, algo digno. Y después me dice, pastor, también soñé con usted y tuve pesadillas toda la noche. Bueno, que sueño con Estre es algo lindo, algo glorioso, es una experiencia única. Bueno, ya está, ¿no? Pero que sueño conmigo es algo traumático. Pero Dios nos habla por medio de su voz audible, nos habla por medio de la palabra, nos habla por medio de sueños cuando nos llama a consagrarnos, a entregarnos, a santificarnos, a buscarlo con todo nuestro corazón. Dios siempre te habla. O va a venir un hermano a hablarte, a animarte, a orar por vos. Dios no es un Dios mudo. Dios tiene boca y habla. Y cuando nosotros estamos atentos, podemos escuchar su voz y podemos obedecerlo. Así que damos por sentado que Dios te ha hablado. Mínimamente o para comenzar te ha dicho, recibí a mi Hijo Cristo. Él murió en la cruz del Calvario por vos. Él se llevó tus pecados clavándolos en la cruz. Y bueno, ahí nosotros tenemos que tener una respuesta a esa palabra de Dios que es personal para cada una de nuestras vidas. Segunda cosa que Dios le pidió a Josué y que también nos la pide a nosotros para avanzar y para conquistar. Dice el versículo número 2, mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa el Jordán.
la acción que le pidió bien concreta a Dios a Josué es que se levantara. Y levantarse no es ponerse de pie. Levantarse es tener una actitud totalmente diferente para las cosas de Dios. Tener una actitud de decir, bueno, voy a levantarme como un representante de Cristo. Voy a recibir a Cristo en mi corazón. Voy a consagrar mi vida. Es tener una acción concreta y bien marcada de que tomé otra postura, de que mi postura espiritual es una postura firme y segura. ¿Por qué? Porque me he levantado para representar a Cristo. Imagínate que estás en la célula, te invitan a una célula, un día X, 3 de la tarde, miércoles 3 de la tarde, y resulta que tu líder celular no llega, porque puede ser que haya perdido el colectivo, que tuvo un problema familiar, que se le pinchó la rueda de la bicicleta, de la moto, del auto, por X problemas no llegó. Y vos estás con otros hermanos ahí esperando que el líder llegue a las 3 de la tarde. Pero son las 3 de la tarde y no llegó. Son 3 y 2 minutos y no llegó. Son 3 y 5 minutos y no llegó. Son 3 y 10 minutos y se fueron todos para la casa. Estamos de vacaciones. Tenemos Franco hoy. Por fin faltó un día el líder. Así que hoy nos vamos temprano a casa. ¿Por qué? Porque faltó el que estaba de pie. Faltó el que estaba levantado. ¿No sería lindo que mientras tu líder llegue, porque puede ser que un día llegue tarde, porque tuvo un problema que no pudo solucionar, que alguien del grupo diga, no nos vamos a ir, vamos a orar hasta que él llegue? Hace falta que alguien se levante y que tenga una postura de convicción. ¿Sí? Aunque no esté el líder, no pudo llegar, obviamente tenemos WhatsApp, le podemos preguntar qué le pasó, podemos orar por él y tener una actitud de decir, bueno, él no vino, estamos nosotros para orar, para cubrir en oración, para pedirle a Dios un milagro. Mirá, aquí Josué se levantó porque se murió Moisés, ¿sí? Que no sea falta o que no haga falta que se muera el líder para que se levante otro líder. Aunque yo sé que algunos están orando, Señor, que se muera el pastor Josecito, así me levanto yo. Y son fervientes en la oración, ¿eh? Señor, que se muera, llévatelo, te lo mando. Algo por el... No, nosotros tenemos que aprovechar y capitalizar todas las experiencias que vamos adquiriendo en las reuniones, en las células, y saber cómo orar y levantarme cuando alguien no pudo venir porque está enfermo o porque tuvo un problema. No tengo que esperar a que se muera. Nosotros tenemos que levantarnos juntos para predicar el Evangelio, para anhelar que muchas personas conozcan a Cristo, para abrir otras células, para abrir otros lugares de congregación, pero no porque alguien se murió, sino porque nos levantamos juntos. Hechos de los Apóstoles, capítulo número 1 o 2, no lo recuerdo ahora, pero me viene el versículo bíblico, que cuando Pentecostés se desató y el Espíritu Santo descendió sobre los discípulos, dice que se levantó Pedro con los 11 para predicar el Evangelio. Se levantaron todos. Qué lindo problema, entre comillas, es que se levante mucho liderazgo en la vida de la iglesia, que muchos se levanten para representar a Cristo. Pedro y los 11. Y por decir nombres, Claudia y toda su célula, el pastor Gustavo y toda su célula se levantaron, y así sucesivamente, y te pido perdón si no nombro a algunos porque son muchos, pero toda la célula se levantó, tomó una postura de liderazgo, tomó una postura de buscar a Dios, de oración, no porque se murió alguien, sino porque hemos entendido que nos teníamos que levantar para representar a Cristo. Y nosotros tenemos que tener esta postura de levantarnos como referentes de nuestro amado y poderoso Dios. Dice la Biblia en Marcos capítulo 11, versículo número 12, Mateo capítulo 11, versículo número 12. Vuelvo a decir, Mateo
capítulo 11, versículo número 12, dice así: desde los tiempos de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Mirá, yo quiero que entendamos bien esta postura de violencia que Dios nos pide que tomemos. No quiere decir que voy a agarrar a las cachetadas a las personas que no quieran recibir a Cristo, o que yo golpee la mesa de mi casa y diga, acá se hace lo que yo digo, porque una cosa va a pasar, lo único que vas a lograr es que te duela la mano. Otra cosa no es la postura de violencia, de grito, de golpes, sino la palabra violencia significa llevar la fuerza hacia, llevar la fuerza hacia, ¿sí? Y yo quiero que entendamos ese ser violentos con llevar mi fuerza a hacer la voluntad de Dios. Llevar mi fuerza a hacer la voluntad de Dios. Y todos nosotros tenemos que utilizar nuestras fuerzas para hacer la voluntad de Dios, porque si no, se hace la voluntad del maligno. Imagínate una discusión en casa. Algunos gritan, otros quieren imponerse, otros quieren tener razón siempre, pero ¿cómo vamos a actuar nosotros como cristianos? ¿Vamos a actuar de la misma manera, gritando, golpeando puertas, haciendo las cosas a los empujones? ¿O vamos a decir no, perdón, sin gritar, porque el que grita pierde la autoridad, porque el que confía tiene la autoridad de Dios, así que no necesitamos andar a los gritos para decir o para pensar o para declarar lo que creemos, pero sí con una actitud firme de decir en una pelea familiar, perdón, perdóname, conmigo no contés para discutir. Si querés, oramos y hablamos, pero discutir y gritar, yo ya no lo hago más. Estoy llevando mi fuerza a hacer la voluntad de Dios. No tenemos que andar como anda todo el mundo, violentos, gritando, pegando, empujando. Yo ahora uso todas mis fuerzas para honrar a Dios y para bendecir a Dios. Pero hace falta gente que se levante para buscar a Dios y para ser reconciliadores, pacificadores, gente que ore en medio de la prueba, en medio de la circunstancia. Amén. Por eso nosotros tenemos que saber a quién le pertenecemos y saber, una vez que sé a quién le pertenezco, qué quiero que pase con el reino de Dios. Quiero que avance el reino de Dios en mi vida. Quiero que avance el reino de Dios en mi familia, en mi lugar de trabajo, con mis amigos. Y obviamente esto va a tener una respuesta que el Espíritu Santo te está guiando. Tercer punto de este mensaje, para que avance y para que se avance y se conquiste. Punto número 3, Dios promete. ¿Y qué promete Dios? Dice el versículo número 3, yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestros pies. Desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar, donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, también estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Mirá, en estos pasajes hay muchas promesas de Dios. Hay cobertura, hay protección, hay proyección de parte de Dios para con nosotros, y que Él promete que donde nosotros pisemos va a ser territorio santo, va a ser territorio ganado para Cristo. Y muchas veces esos territorios, ¿sabés cuáles son? Nuestros hogares. Yo siempre tengo que pensar en mi hogar como un territorio santo, como un terreno santo, como un lugar santo donde buscamos a Dios. Y después apunto a mi lugar de trabajo, a mi lugar de estudio, a mi lugar de recreación. Este lugar es de Cristo y lo tengo que declarar. Mira, te voy a contar dos cosas que nos dijeron hace muy poquito. Un muchacho me decía, pastor, usted sabe que yo me pongo a escuchar música en mi casa, leo una revista, miro la televisión y me siento bien, me siento tranquilo, me siento normal, como alguien común.
pero quiero leer la Biblia o hacer los cursos Fuente de Luz y me viene un temor a mi vida. Me siento en la mesa de la cocina y me viene un temor, como que me miran, como que hay ruidos, como que veo sombras. Otra persona me dijo, pastor, Dios me despierta todos los días o de vez en cuando a las 3, 4 de la mañana a orar por mi familia. Ella es la primer creyente en la casa. Y dice, cuando me pongo a orar por mi familia en ese horario, me viene un temor, me viene como que no puedo hablar, se me enmudecen los labios, no me sale la voz y veo como sombras en mi habitación. Bueno, yo tengo que levantarme en el nombre de Jesús, usar esa violencia para hacer la voluntad de Dios y ponerme a orar y declarar que donde están mis pies es territorio santo. Y a los dos les dije lo mismo, levántate, camina a tu casa, andate paseando de la pieza al baño, del baño a la cocina, declarando que este lugar es de Cristo, que este lugar le pertenece a Dios, que se van las sombras, los ruidos y las molestias, porque estás declarando la cobertura de ese Dios que nos prometió que no nos dejará ni tampoco nos va a desamparar. Pero yo tengo que tener esa postura de creerle a Dios, de creer en Dios y actuar en base a mi fe, de declarar que es territorio santo. Este lugar le pertenece a Cristo porque nosotros estamos orando y Dios se mueve por medio de la oración. Muchas veces nos acostumbramos al desgano, nos acostumbramos a la fiaca, nos acostumbramos al no buscar a Dios, nos acostumbramos a que si me quiero acercar a Dios algo malo me pasa, entonces me quedo en el molde porque no quiero que el diablo ni ningún emisario se le agarre con los miembros de mi familia y me agarra miedo y me quedo. Pero hay mucha gente que quiere buscar a Dios, les pasa algo y se quedan. Bueno, para todas estas personas en las cuales me incluyo, tenemos que levantarnos y cruzar el Jordán. Tenemos que levantarnos y declarar que todo lugar donde pisan mis pies es territorio santo. Amén. Que mi familia es de Cristo, que mis hijos son de Cristo, que mis nietos son de Cristo, que mi esposo, que mi esposa le pertenece a Cristo. Estar con miedo no es tiempo de dejarle el terreno al diablo, sino que nosotros ganamos toda batalla en oración. Amén. Y obviamente después demostrándole a nuestra familia el cambio que Cristo ha hecho en nosotros. Por eso si antes era violento para tirar un celular contra la pared o para tirar un plato o una olla contra la pared, bueno, ahora soy violento en el sentido de que llevo mis fuerzas a darle toda la gloria y la honra a nuestro Dios. Toda la gloria a nuestro Dios. Ya no me van a ver gritando, porque estoy siendo guiado por el Espíritu Santo. Ya no me van a ver golpeando, ni mesas, ni personas, ni cosas, porque Cristo ha tomado el control de mi vida. Porque al primero que conquistó fue a mi ser, a todo mi ser, y Él me guía a toda verdad. Amén. Punto número 4, para avanzar y conquistar, Dios demanda. Dios demanda. ¿Y qué demanda Dios? Versículo número 6 y versículo número 7. Dice el 6, esfuérzate y sé valiente. Pero el versículo número 7 dice, esfuérzate y sé muy valiente. Muy valiente. Y nosotros, todos nosotros tenemos que aceptar esa demanda de Dios de ser esforzados y valientes. ¿Por qué? Porque Dios está con nosotros. ¿Por qué? Porque nadie nos podrá hacer frente. ¿Por qué? Porque Él está con nosotros como poderoso gigante. ¿Y por qué? Porque su Espíritu Santo ahora está en mí, ayudándome a tener esas fuerzas para vivir en la voluntad de mi Padre. Mirá, a veces nosotros no tomamos conciencia, pero tenemos que ser fuertes y valientes. Muchas veces son jovencitos y tienen que recibir a Cristo en medio de un grupo de amigos
que no quieren saber nada con Cristo, y nosotros o ustedes tienen que ser valientes para representar a Cristo en medio de un aula o en medio de un grupo de amigos que se ríen porque venís a la iglesia, que se ríen porque creés, que se burlan porque orás, y te rechazan porque un día le entregaste tu corazón a Cristo. Yo felicito a aquellos jovencitos que aún vienen solo a la vida de la iglesia porque son esforzados y muy valientes, que a pesar de la burla o del rechazo, tanto de los de afuera como también de algunos miembros de la familia, ellos siguen confiando en Cristo y siguen firmes en la decisión que han tomado de entregarle su corazón o su vida a Cristo. Siempre va a haber una oportunidad para demostrar mi esfuerzo y mi valentía para la obediencia a Dios. Siempre. Y esto es continuo y constante. Y no importa hace cuánto que haya recibido a Cristo o que venga a la iglesia, porque siempre va a haber nuevas etapas para superar, nuevos desafíos para cruzar, nuevos ríos que nosotros tenemos que surcar tomados de la mano de Dios, porque eso demanda nuestro Dios. Si recibimos a Cristo, ahora tengo que empezar a leer la Biblia y a orar. Una vez que recibí a Cristo y leo la Biblia y oro, ahora tengo que empezar a congregarme. Una vez que me empiezo a congregar, tengo que empezar a cantar en las reuniones. Siempre tengo que dar un poquito más. Siempre tengo que ser más esforzados y más valientes, porque todos nos tenemos que levantar para representar a Cristo. Si ya he ganado un alma para Cristo, oro para poder ganar 2. Y si he ganado 2 almas para Cristo, oro para ganar 3. Si no estoy discipulando a nadie, pido consejos a mi líder. ¿Para qué? Antes de que se muera, le pido consejos a mi líder. ¿Para qué? Para que me enseñe cómo hacerlo, a quién aconsejar, cómo aconsejar. Y si ya empecé con 1, iré por 2. Y si tengo 2, iré por 3. Bueno, comencé con una célula. Bueno, ahora ya tengo que empezar a orar por la segunda célula. ¿Te das cuenta? Nunca nos tenemos que quedar. Nunca tenemos que estancarnos. Porque si cruzamos un Jordán, va a venir otro problema u otra situación que nosotros tenemos que confiar en la cobertura de Dios. Tenemos que ser esforzados y valientes para perdonar, para acercarme a alguien que no quiere saber nada con Dios, para mostrarle el amor de Cristo a alguien que me está haciendo la guerra. Y esto no es para cobardes. Los cobardes se burlan del Evangelio. Los valientes van adelante, llevan el Evangelio a pesar de lo que sea, y no retroceden, y no retrocedemos, porque sabemos que es importante que la gente conozca a Cristo. ¿Ya te decidiste a quién seguir? ¿Ya te decidiste por quién simpatizar o por quién jugártela el resto de tu vida? Hacelo por Cristo. Él se jugó todo en la cruz del Calvario por nosotros, aún sin merecerlo, aún sin esperar nada a cambio, porque dice la Biblia que Él entregó su vida por nosotros, aún siendo nosotros pecadores. Él confió y dio y creyó en la voluntad de su Padre, de que su sacrificio iba a ser para salvar a multitudes. Y todavía hay muchas multitudes que necesitan recibir a Cristo como Señor y Salvador. Ya lo pasado quedó atrás. Ahora me juego por Cristo. Me levanto para representar a Cristo. Un muchacho me decía una vez, usted sabe, pastor, que soy simpatizante de un club de fútbol de primera. Y me decía, y no me importa dónde juega. Juega en Santa Fe y salgo tarde de trabajar, me tomo un remis para ir a verlo. Y se gastaba todo el sueldo en ir a ver a su equipo de fútbol, jugar en Santa Fe, jugar en donde sea, él iba. Y después no le alcanzaba el dinero para otra cosa. ¿Qué te quiero decir con esto? Él se jugaba por algo que creía que era importante. Nosotros nos vamos a jugar por algo que nosotros creamos que es importante. Y si para mí Cristo es importante,
si para mí vivir en santidad es importante, si para mí la salvación de las personas es importante, bueno, me voy a jugar por el Evangelio de Jesucristo. Y me voy a levantar para representarlo, aunque sea el primero de mi familia, no importa, me levanto a representarlo igual. Aunque sea el primero en mi lugar de trabajo, no importa, soportaré burlas al principio, pero después ellos van a confiar en Cristo en base a lo que creo y en base a lo que demuestro, porque creo en nuestro Señor y Salvador. ¿Para qué necesitamos ser esforzados y valientes? Para salir de la comodidad. No podemos seguir así. No podemos seguir así. Y me lo estoy diciendo también a mí, no podemos seguir cómodos. No podemos seguir chatos espiritualmente. Si ya recibí a Cristo, bueno, voy por el próximo paso. Y voy por el próximo, y voy por el próximo, y voy por el próximo. Pero declaro en el nombre de Jesús que no hay Jordán que me detenga. Declaro en el nombre de Jesús que no hay mar rojo que me detenga. Declaro en el nombre de Jesús que no hay fiaca, ni apatía espiritual, ni pobreza espiritual, ni miseria espiritual que me detenga. Porque hoy me decido jugarme por Cristo. Y quiero que Él avance en mi vida. Pero también quiero que el Evangelio de Jesucristo avance y crezca y se desarrolle, y que haya más células que se abran, y que hayan más lugares de congregación que se abran, y que hayan más horarios de culto que se abran, porque mi Dios está avanzando, mi Dios está conquistando, mi Dios está extendiendo su reino y haciendo su voluntad. Yo te invito a que te pongas de pie, por favor. Necesitamos ser valientes para representar a Cristo. Necesitamos ser valientes para crucificar nuestra carne y confiar en Cristo como nuestro Señor y nuestro Salvador. No importa cómo llegamos a la reunión en este día, lo importante es que me vaya con una decisión diferente. Si llegué a esta reunión sin Cristo en mi corazón, bueno, hoy quiero irme con Cristo en mi corazón, porque entendí la importancia de ser salvo, la importancia de ser perdonado, la importancia de ser transformado por el poder del Espíritu Santo. Porque cuando recibo a Cristo, recibo la vida, recibo el perdón de mis pecados, y Él comienza a transformarme de una manera maravillosa y milagrosa. Si ya lo hiciste personal, ahora anda por tu familia, orá por tu familia, invitá a tu familia, ayuná por tu familia, orá por ellos, declará que tu casa es de Cristo. Hay muchos hijos que tienen que recibir a Cristo, hay muchos hijos que tienen que consagrarse, hay muchos hijos que tienen que buscar a Dios con todo su corazón. Y gloria a Dios porque hay un padre o una madre que creen. Y gloria a Dios porque hay una madre y un padre que creen. Y si no hay una madre y un padre, hay una abuela que está orando por sus nietos. Hay una esposa que está orando por su esposo. Hay un miembro de la familia que está declarando que las cosas se revierten porque se animó a creerle a Cristo. Hay que avanzar y conquistar. Andá por tu esposa, andá por tu esposo, andá por tus hijos, andá por tu lugar de trabajo, andá por tus empleados. Andá por tus empleados, patrón, encargado. Si tenés gente a tu cargo, gente bajo tu responsabilidad, andá por la salvación de ellos. Empleado, sé un empleado obediente, trabajador, esforzado. Andá por la salvación de aquel que Dios utiliza para suministrarte o para proveerte el sueldo. Orá por él, bendecilo, representá a Cristo donde quiera que estés. Pero yo quiero que el reino crezca, que avance, que conquista. Eso nos tenemos que decir. Voy por mis primos, voy por mis amigos, voy por mis compañeros de trabajo. Voy a extender el reino de Dios.
porque en mí no muere la palabra, porque en mí no muere la voluntad de Dios. Y espero que entiendas lo que te estoy queriendo decir. En mí no se muere la voluntad de Dios. En mí no se muere el liderazgo. En mí sigue, se levanta, fluye. Porque no hay problemas con la cosecha, hay problemas con el liderazgo. Pedid al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Cierra tus ojos, por favor. Escucha la voz de Dios. Escuchemos la voz de Dios. Escuchemos la voz de Dios. ¿Qué te está pidiendo el Señor en este tiempo? A Josué le pidió que se levantara y cruzara el Jordán. ¿Qué te está pidiendo a vos y a mí en forma personal? Que reciba a Cristo, que perdone, que haga borrón y cuenta nueva, que me juegue por su causa, que me santifique, que deje un vicio oculto, que vaya y le hable a mis familiares de Cristo. Lo que te haya pedido Dios, hacelo y confía, porque Él es el Dios que no desampara. Él es el Dios que no deja. Él es el Dios que avala y respalda, que utiliza y bendice, que fortalece y da convicción para avanzar y conquistar. Vamos por una nueva etapa. Vamos por un nuevo comienzo. Vamos a vivir una vida consagrada a Cristo. Señor, te amamos. Señor, te amamos con todo nuestro corazón. Y te pedimos perdón por nuestros pecados. Perdónanos, Señor. Hoy declaramos que la sangre de tu Hijo Cristo está corriendo en este lugar para liberar a nuestras vidas de todo pecado, pero también de toda maldad. Señor, y esa sangre que corre y que fluye no la detiene nada ni nadie. Y ahora se pasea en este lugar y en cada una de nuestras vidas, limpiándonos por completo, para disfrutar de tu presencia, para disfrutar de la salvación y del perdón de nuestros pecados. Pero también ahora, Señor, pedimos que esa sangre corra, fluya en nuestros hogares, llevándose toda pelea, toda discordia, toda murmuración, toda sombra de muerte, toda apatía, todo estancamiento, toda dejadez. Ahora tu sangre corre y barre con toda inmundicia. Ahora, Señor, declaramos que tu presencia también corre en nuestros lugares de trabajo, bendiciendo a empleados y a empleadores, bendiciendo a cada persona que está a nuestro alrededor. Corre y fluye por cada lugar de estudio, por cada escuela, por cada localidad, por cada provincia, donde estamos orando y pidiendo, Señor, que tu poder se manifieste en nuestros seres queridos. Señor, a tu presencia nada la limita. Y creemos en ese Dios que trasciende los límites, que alcanza, Señor, y entra ahora específicamente donde se lo estamos pidiendo. Declaramos que donde entramos es territorio santo y que ese lugar es ganado para Cristo. Señor, porque te creemos, porque nos entregamos y porque confiamos.
Confiamos en la salvación de nuestros hijos. Confiamos en la salvación de nuestros esposos o de nuestras esposas en el caso que corresponda. Confiamos en la salvación de nuestros nietos, de nuestros vecinos, de nuestros amigos. Y aun como confiamos en vos, Señor, también nos animamos a creer en la salvación de nuestros enemigos. O en aquellas personas que se burlan porque hoy creemos y porque hoy confiamos en vos. Tu Hijo Jesús nos enseñó a orar por aquellos que nos persiguen y hoy los bendecimos. Porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra huestes espirituales de maldad. Y les ordenamos que retrocedan ahora en el nombre de Jesús. Y declaramos tiempo de salvación, tiempo de perdón, de reconciliación, tiempo de avance y de conquista, donde ya no hay más estancamiento ni sequedad, donde todo fluye, Señor, por medio de tu presencia. Toca, bendice, restaura, transforma, renueva y levanta, Señor, a un pueblo lleno de tu gracia y de tu poder. Y oramos y creemos y lo declaramos en el nombre precioso de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén.